Esto es Claves, el programa de política internacional de TV PTS que será emitido los domingos. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la quinta cumbre de las Américas que sesionó en Trinidad y Tobago, y en una segunda parte vamos a ver un informe sobre la crisis parlamentaria en Bolivia. La quinta cumbre de las Américas sesionó en Trinidad y Tobago este último fin de semana. Estas cumbres se realizan desde 1994 y reúnen a los 34 países del continente americano, con la excepción de Cuba. Las imágenes de la cumbre anterior, que se realizó en la ciudad argentina de Mar del Plata en 2005, ilustraron la situación que atravesaba la maltrecha hegemonía estadounidense en la región, con los abucheos al entonces presidente George Bush y los discursos de tinte nacionalista y antinorteamericano del bloque dirigido por el venezolano Hugo Chávez. La cumbre de este fin de semana, a diferencia de la anterior, no se caracterizó por los abucheos y los discursos de alto voltaje, sino que estuvo como telón de fondo la crisis económica internacional y estuvo signada por las posibles implicancias en la región a partir del recambio del gobierno en Estados Unidos y por los recientes gestos políticos entre Washington y La Habana. Para analizar esta cumbre estuvimos en comunicación telefónica con Eduardo Molina, miembro de la Liga Obrera Revolucionaria, partido hermano del PTS y director de su periódico Palabra Obrera. En este primer bloque vamos a escuchar lo que nos decía en el marco en que se desarrolló la cumbre y sobre la política de Obama para recuperar la influencia en lo que ha sido considerado su patio trasero. La política de Obama para América Latina se inscribe en la crisis de dominio, es decir, de hegemonía mundial de Estados Unidos, que ya venía agudizándose a finales del gobierno de Bush y a la cual la crisis económica internacional contribuye a acelerar, porque no hay una autoridad norteamericana capaz de imponer sus condiciones a nivel mundial, ni frente a sus socios rivales imperialistas como las potencias europeas y Japón, ni frente a las llamadas potencias emergentes como es el caso de China y Rusia. Esto obliga a un cambio de forma en la política. Evidentemente, Obama, con una línea de abandonar el unilateralismo de los republicanos, prestándose a dialogar con los socios, planteándose no como al gobierno de Estados Unidos, no como el que pone las condiciones, sino como el que está dispuesto a dialogar y a consensuar con sus socios, no abandona de ninguna manera los fines estratégicos del imperialismo norteamericano, ni a nivel mundial ni en América Latina. Este cambio, que es un reconocimiento a la relación de fuerzas, tanto por la propia debilidad económica y política de Estados Unidos como por la emergencia de otras potencias con las que tiene que sentarse a negociar, se refleja en la adopción de gestos y de una línea de buen vecino hacia los países de la región, que es lo que está mostrando esta quinta cumbre de las Américas, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la presencia de Bush en Mar del Plata, en la cuarta cumbre hace unos años, y el tono actual de Obama, son dos escenarios y dos posicionamientos bastante distintos. Desde este punto de vista, el giro de la política norteamericana es entonces aprovechar la popularidad interna y externa de Obama para mejorar la relación con los distintos gobiernos, para distender las líneas de fricción que había en los distintos países y para adecuar la política exterior norteamericana hacia América Latina a como decía antes, a las relaciones de fuerza con la región. Por otro lado, Estados Unidos en la conferencia que se está llevando a cabo ahora en Puerto España tiene muy poco que ofrecer y muchas exigencias que hacer, aunque sea bajo tono amistoso. De los gestos amistosos, de buena vecindad, dialoguistas, ¿no? Tienen que ver con que Estados Unidos necesita recuperar control sobre los países del hemisferio de cara a su competencia con Europa fundamentalmente, a sus intentos de recomponer hegemonía mundial. Tiene que ver con que a la hora de la crisis económica tiene que ver cómo preservar los intereses de sus propias transnacionales, descargando una cuota mayor de su propia crisis sobre los países de la región. Por otra parte, los gobiernos latinoamericanos se ven ante el impacto de la crisis en la región a recurrir nuevamente a las fuentes de financiamiento internacional, como el FMI y como el BID,
en esta cumbre de crisis y donde se discuten los términos de la sumisión a Estados Unidos, los distintos interlocutores tienen un ojo puesto en las perspectivas de la crisis económica, un ojo puesto en la perspectiva de el deterioro de la hegemonía norteamericana y de cómo Estados Unidos se adapta con un planteo multilateralista o dialoguistas a esa situación, y toda su atención concentrada en un escenario de crisis económica que ya está empujando a América Latina hacia la recesión y que significa el riesgo de desestabilización política y de lucha de masas en el continente, como ya están advirtiendo en el propio temario de la Cumbre de las Américas, en el punto seguridad, o como advierten las autoridades de la CEPAL, por ejemplo.